que es otra de las maravillas de Turquía, que yo siempre consideraría incluirlo en cualquier itinerario. Otro punto que creo que es muy importante, al grado que puedo, aunque siempre he tenido yo una preferencia por Pérgamo, por su historia, por su tradición literaria, la biblioteca de Pérgamo, que contenía más de 200.000 textos. En fin, pese a eso, hay otra ciudad que no mencioné, la quería dejar para el final de esta sesión, y que también es importantísima, que es Afrodisias, la ciudad de la diosa Afrodita. Pero vamos a empezar llevando un orden. Vamos a iniciarnos en la costa del Mar del Mármara, en lo que es Bursa. Bursa es una ciudad muy antigua. Como casi todas las ciudades de esta región, sus orígenes se remontan a la época de los hititas. Y hemos hablado de los hititas, es este pueblo, esta civilización que surgió alrededor del año 2000, 1500, antes de nuestra era, y que fue una de las civilizaciones más adelantadas. De hecho, ellos ya no utilizaban jeroglíficos, utilizaban la escritura cuneiforme, que es la que se ha descubierto en sus ruinas. Bursa después fue la capital de los otomanos. Paralelamente, mientras Constantinopla era la capital de Bizancio y del Imperio Bizantino, Bursa se convirtió en la capital de los turcos, bueno, de todos los pueblos turcos. Ellos se ubicaron muy cerca de lo que actualmente conocemos como Estambul, antiguamente Constantinopla. Estuvieron ahí siempre como aguardando el momento en que iban a ser presa de la ciudad maravillosa de la antigüedad que era Constantinopla. Bursa, su carácter es muchísimo más otomano, es una ciudad más árabe, más musulmana que Estambul, a pesar de que Estambul inmediatamente se siente la presencia del Islam. Una curiosidad, cuando se llega a Estambul desde Europa, nos sentimos haber llegado a Asia. Cuando llegamos a Estambul viniendo de Asia, sentimos que ya llegamos a Europa. Es una ciudad que tiene esta dualidad, mitad europea, mitad musulmana, pero es tan versátil, tan rica en monumentos, que no la podemos ubicar como una ciudad característica ni de la antigüedad ni del Islam, sino de las dos civilizaciones. Bursa, repito, muy cerca de lo que era la antigua Constantinopla, actual Estambul, es una capital muy rica, llena de, si podríamos casi afirmar que el sabor islámico en Bursa es más concentrado. Igual que Estambul, está llena de mezquitas, casi se tropieza uno en cada calle con una mezquita. Entre ellas hay mezquitas muy importantes, pero tiene un carácter muy especial. Sí, ahí sí se siente que es una ciudad más musulmana. Su carácter es más bien turco, musulmán, y no tiene contaminación europea, a pesar de estar a un brinco de Europa. Bursa está ubicada en el flanco sur del Mar del Mármara. Nada más para recordar, el Mármara es este mar encerrado entre el estrecho de los Dardanelos, que es el que se abre al mar Egeo, y el estrecho del Bósforo, que es el que se abre al Mar Negro.
Vamos a comenzar nuestro recorrido en Bursa. Esta es la entrada al castillo de Bursa. Como muchas ciudades de Turquía, es una mezcla de murallas, almenas, y curiosamente estas almenas, a diferencia de las almenas árabes, estas son planas, es decir, no terminan en un pico, como muchas de las mezquitas, perdón, de los castillos islámicos. Este es conocido como el Koza Han, Koza con Z, Han, que es el bazar de la seda. Independientemente de que aquí venden cortes de seda y sedas, productos de seda, es un sitio de reunión en Bursa. Podemos ver todas las mesas de los restaurantes y cafeterías que se encuentran en el patio principal de este interesante bazar. ¿Y qué les puedo decir? Ahí hay que irse caminando, asomándose a las tiendas, porque esa es la gran fascinación de este bazar. Y aquí tenemos el minarete de la gran mezquita de Bursa. Este es en el centro, en la plaza central de Bursa, un monumento en honor de Atatürk o de Mustafa Kemal, que él se añadió el nombre de Atatürk como un apellido adicional, que fue el padre de la Turquía moderna. Aquí lo tenemos en una indumentaria tipo europeo. Él fue el que europeizó Turquía. Fue el que cambió la escritura árabe que se usaba antes por la escritura latina, ¿sí? Por caracteres como los nuestros, lo cual facilitó la interrelación de Turquía con los otros países europeos. Él incluso llegó a prohibir, o no tanto a prohibir como si fuera un delito, pero llegó a fomentar el no usar barba para que se vieran, por lo menos sus ejércitos no usaban barba para verse más europeos. Él siempre tuvo esa fascinación por darle esa fisonomía europea a su pueblo. Aquí tenemos a Atatürk, un hombre de una personalidad, lo podemos ver, casi diabólica. Fue un hombre cruel, un tirano, pero un tirano que se hizo adorar por su pueblo. Hasta la fecha, Atatürk es un símbolo del progreso de Turquía y siempre nos acompaña, y de él, cuando vayamos nosotros, no hay que hablar, porque eso se considera como un insulto a su esencia de país. Es una figura casi venerada en Turquía. Este es muy cerca de Bursa, se encuentra sobre el mar del Mármara, este puerto que es, digamos, el sitio de balneario, que es Mudanya. Mudanya es el sitio donde van todos la gente de Bursa, y muchas veces se van desde Estambul a disfrutar de las playas que hay ahí, que son, digamos, mucho más atractivas que las del Mar Negro. Muy cerca de Bursa se encuentra esta cordillera que se llama Ulúbago. Es una cordillera que en invierno se cubre de nieve, como podemos verlo, y se presta a
el ejercicio de los deportes invernales. Hay estaciones de esquí en estas montañas. Repito, el nombre es Ulúbago, y en verano, para que vean la maravilla de estos bosques, casi nunca asociamos Turquía con estos paisajes boscosos, estos selvas de pinos muy sombreados, donde han conservado gran parte de la vida, tanto vegetal como de la vida animal. Y esto no nada más es en la región de Bursa, sino a lo largo de la costa del Mar Negro, por donde se encuentra Trabzon o Trapisonda en español, hay toda una cadena de montañas llamadas la cordillera póntica, relacionada, haciendo referencia al Ponto Euxino, que es el Mar Negro. Así le llamaban los griegos. Y era el mar de la muerte, porque ahí moría el Danubio, que realmente no moría, ahí desembocaba el Danubio después de un largo trayecto por toda Europa, por toda la historia de Europa, este maravilloso río. Vean nada más qué belleza de montañas. Esto cuando hacemos el recorrido, por ejemplo, de Estambul para ir a Kanakkale y ver Troya, cuando se incluye Troya en el trayecto, se pasa por estas montañas y bueno, todo el mundo quiere detenerse y tomar fotografías porque es muy hermoso el panorama. Aquí está la Gran Mezquita, esta es parte de la Gran Mezquita. Este es una de las fuentes donde se lava la gente, hacen sus abluciones, se llama la fuente de las abluciones, pero hay dos en la Gran Mezquita de Bursa. Esta que está afuera, y generalmente se ven gentes ahí lavándose los pies, porque ellos consideran una falta de respeto entrar a la mezquita con los pies sucios, las manos sucias. Hay que entrar limpios al templo. Y este es la fuente de las abluciones que está en el interior de la gran mezquita de Bursa. Aquí podemos apreciar parte de lo que es la decoración de esta mezquita, un juego de caligrafías y muros blancos. Es dentro de todo este barroquismo islámico, es como muy sobrio, excepto el mirab. Este nicho o esta, como, pues sí, nicho o hornacina, que así se le llama a este tipo de construcción, está orientada hacia la Meca para indicarles a los fieles hacia dónde deben de dirigir sus oraciones. Aquí tenemos otra vista de la Gran Mezquita, que es un sitio que se debe de visitar. Otra de las cosas que no hay que omitir estando en Bursa son las callejoneadas. Por supuesto, en Estambul se pueden hacer, pero yo creo que tienen más sabor islámico las callecitas de Bursa. Son sumamente pintorescas, por supuesto, ya todas están invadidas por tiendas de souvenir, de ropa. Esto es típico de Bursa. Esto es en el corazón del barrio islámico. Como siempre, para los mexicanos,
entrar a estas calles es como una aventura. Es perderse en el mundo de los cuentos que nos hablan del mercader. Bueno, los cuentos de las 1001 noches hablan mucho del mercader y de cómo su esposa le pintaba los cuernos. Esto fue un tema muy socorrido por los cuentos islámicos, los cuentos de las 1001 noches. Pero vean, estas callecitas son de lo más típicas, de lo más acogedoras. Y por favor, silencio, no vayan a despertar al gato. Esto es algo que vamos a encontrar mucho tanto en Estambul como en Bursa, los gatos. Y algunos son impresionantemente mansos. Les llama a uno y se acercan y se dejan acariciar. No todos. Cuando no quieren, no hay que insistirles. Al gato no se le puede forzar que nos ame. El perro es incondicional. El gato en ese sentido es más selectivo. Bueno, aquí podemos ver la ubicación de Bursa. Aquí está Estambul y aquí muy cerca, bueno, muy cerca, ¿qué les puedo decir? Como 120 kilómetros se encuentra Bursa. Hay paseos que son de un día desde Estambul para conocer Bursa. Yo la verdad no les recomiendo hacer estos porque son muy cansados. Resulta muy largo. Es una hora y media de trayecto. Muy interesante. Es decir, los paisajes son muy bellos, pero caray, o hay que salir muy temprano desde Estambul, o mejor que se visite en ruta hacia Kanakkale, en caso de visitar las, déjenme ver, no se está, así aquí está, de Kanakkale, para ir desde Kanakkale a las ruinas de Troya. El viaje que vamos a hacer ahorita es de Estambul, bueno, Bursa ya hablamos de él, Angora o Ankara. Esta es una vista de Ankara o Angora. De hecho, el nombre correcto en español es Angora. De ahí vienen los gatos de Angora. Como pueden ver, no es una ciudad pueblerina, es una ciudad muy avanzada, con edificios muy modernos. Sobre todo hay uno que es una joya, que es el Museo Arqueológico de Anatolia, de las civilizaciones de Anatolia. Y ahí encontramos desde piezas arqueológicas que se remontan a la edad de bronce, a la edad de hierro. Después tenemos épocas asirias, esculturas asirias, hititas, que siempre vemos ese brinco. Los hititas poseían una civilización muy avanzada. Se cree que sus orígenes eran indoeuropeos, es decir, del tronco indoeuropeo, como lo son los italianos, los griegos, etc. Un dato es que una de los personajes hititas más importantes es la reina Nefertiti, que se casó con Akenatón. Y bueno, por supuesto, los turcos hacen alarde de esto, ¿no? Sobre todo cuando la comparan con Akenatón, dicen, este hombre era feo, típicamente egipcio. En cambio, vean nada más qué bonita era la mujer hitita. Y bueno, la verdad es que Nefertiti era una mujer
de otra dimensión. Y esta es la mezquita más importante, o la de la bóveda azul, en Ancora, o Angora o Ankara. Ustedes pueden decirle como gusten. A veces por Angora ya nadie le entiende. Entonces se utiliza mucho el Ankara. También en la zona, en el casco antiguo de la ciudad, podemos ver estas tiendas de artesanías y en las que destacan los tejidos de tapetes turcos, típicamente turcos. No hay que confundir tapete oriental con tapete turco. El turco tiene un diseño muy peculiar, muy sui generis, sobre todo los tapetes de Ankara. En lo personal, sí se me hacen muchísimo más bellos los tapetes de Persia, de Irán o de la India, de Kashmir. Este monumental edificio y esta plaza es el mausoleo de Ataturk. Todos lo conocen como el Anikabir. Anikabir. Y bueno, estando en Angora, es siempre como un deber ir a visitar, y aunque uno no quisiera, siempre los llevan allí. Y esta es la ciudadela en Angora, que es parte del casco viejo. Ahí fue donde se inició esta ciudad, la ciudad musulmana, porque la parte antigua se remonta también a la época de los hititas. Y bien, este edificio ultramoderno en todo lo que es el barrio financiero, y este es un centro de negocios. Es el centro de negocios de Angora. Y no les digo que es más importante que los centros de negocios que hay en Estambul. En Estambul hay también mucha arquitectura moderna, no en el área del Estambul antiguo, de lo que era la Constantinopla. Pero ya veremos cuando lleguemos a Estambul, estos edificios nuevos en las zonas nuevas de la ciudad. Bueno, como les decía, un monumento importantísimo, más que monumento, es un tesoro, es este Museo de las Civilizaciones de Anatolia. Es uno de los edificios más fascinantes, porque ahí podemos ver el paso de la historia en Anatolia desde cosas y objetos que se han encontrado en Catalhuyuk y en Göbekli Tepe. Es de verdad fascinante, porque empieza uno a recorrer las vitrinas y van viendo como si fuera el paso de la historia a la velocidad de nuestros pasos. Y va uno entrando a la antigüedad, pues válgase la redundancia, a la antigüedad más antigua, más remota, pues, que se puede encontrar en esta región del mundo. Estas son piezas hititas que son cabezas de bueyes. Algunas de estas les han colocado cuernos auténticos en una estructura de barro. Y esta pieza es una, ¿qué les puedo decir?
es como esto es hitita, pero este es como una pieza mágica para ponerse en contacto con el pasado, con nuestro más lejano pasado. Se supone que ante esta pieza puede uno meditar y empezar a remontarse poco a poco, viendo la estructura y el diseño de todas estas partes ornamentales de este trozo de bronce. De hecho, en el museo venden réplicas de esto. Yo tenía una, pero pues los avatares de la vida me la quitaron. Y no saben, fue una de estas piezas que sí lamenté haber perdido. Este no es una momia, es una réplica de lo que es la tumba, el cuerpo, nada menos que de una celebridad de la antigüedad. El rey Minos, no, perdón, el rey Midas, el que convertía todo lo que tocaba en oro. Midas fue hijo de Gordio. Gordio fue un hombre de origen relativamente humilde, era un campesino, pero que gracias a sus buenas acciones, los dioses, estamos hablando de dioses griegos, todo esto es una tradición griega, lo fueron haciendo millonario. El término nudo gordiano viene desde Gordio, y es un nudo, consiste en un nudo que no hay forma de abrirlo porque todos los cabos, el inicio, la punta y el final del cordón está metido dentro de los tejidos del nudo. Entonces, esto hace o hacía imposible que alguien lo cortara, que alguien lo destrenzara, hasta que llegó, porque además había la profecía de que quien lo pudiera abrir este nudo conquistaría Asia. Y fue nada menos que Alejandro Magno, que no desanudó el nudo gordiano, pero le dio con la espada y lo cortó. Y él comentó, es lo mismo cortar que desanudar. Y los oráculos le dieron la razón y Alejandro Magno conquistó Asia. El rey Midas era este rey que por una petición equivocada le fue concedido el don de que todo lo que tocara se convirtiese en oro. Imagínense cuando se llevaba un trozo de comida, se convertía en oro. Un día tocó a su hija y se quedó convertida en una estatua de oro. Y llegó un momento en que ya no pudo más y murió de inanición porque todo lo que tocaba se convertía en oro. Esta es la entrada a las ruinas de Bogascoy. Bogascoy fue una de las capitales hititas. Esta es tan antigua como lo fue Micenas, o quizá un poco más antigua. Y también tiene esta puerta de los leones,
que después en Micenas se repite el tema, pero la puerta de Micenas son dos leones que se están viendo, están tocando cara a cara. Y aquí son dos leones amenazantes a la entrada de la ciudad. Miren, esta región, para ubicarnos, aquí está todo lo que es Turquía, Anatolia. Esta es la península de Anatolia, aquí está el mar del Mármara, el Mar Negro, el Mediterráneo, Italia, Grecia. Esta es la entrada para llegar a Estambul o para llegar a Constantinopla. Esta área de amarillo es la ciudad, bueno, no la ciudad, sino era una nación romana llamada Capadocia. Era un territorio romano. Aunque Capadocia ya existía desde antes. Capadocia fue un fenómeno de turismo inesperado. Cuando se empezó a divulgar la existencia de este milagroso lugar, de esta ciudad de cavernas, la gente empezó a acudir más y más y más. En la actualidad, bueno, no en este momento, pero en los últimos, hace 2 años, la afluencia de turismo a Capadocia llegó a ocupar todas las habitaciones de hotel que había y se han tenido que construir nuevos hoteles, pero todos siguiendo el patrón troglodita, es decir, en cuevas, que eso les da una belleza maravillosa y es toda una aventura dormir en cuevas, claro, con habitaciones perfectamente acondicionadas, pero llegaron a visitar Capadocia antes de la pandemia alrededor de 2,5 millones de turistas. Era algo, pues, ¿qué les puedo decir? Imposible, porque se topaban los grupos y bueno, a veces para poder conseguir reservaciones había que solicitarlas con mucho tiempo, pero afortunadamente se han creado nuevas habitaciones y ahí están, en stand-by, esperando que vengan mejores tiempos para ir a visitar esta región. Estas formaciones, estas rocas, son depósitos de toba calcárea. Toba es una mezcla de tierra con ceniza que se ha endurecido y es una piedra bastante moldeable. Si no es muy dura y permite ser tallada, aquí podemos ver parte de lo que es el Valle de Gorem. En Capadocia es una región pues muy amplia. De las ciudades de esta región, yo les puedo sugerir vayan a lo que es el Valle de Gorem. La ciudad que se encuentra en el Valle de Gorem, su nombre es Gorem, es quizá donde van a ver la mayor cantidad de ruinas fascinantes. Ruinas que son cuevas, formaciones calcáreas, este tipo de formación puntiaguda, que así es. Aquí podemos ver algo que es notable, ¿verdad? Este tipo de rocas que tienen siempre que pueden ser hongos o falos, porque tiene esa forma fálica. Y bueno, todos estos globos, cada día había más. Había que tomar turnos, pero había que empezar muy temprano, porque no se puede subir en globo a determinadas horas, porque en los vientos y el calor provoca intercambios de las corrientes de aire y pueden ser peligrosos.
En cambio, a la hora del alba, prácticamente no hay aire y se pueden ver y se puede volar sobre estos valles, el valle de Gorem y las otras ciudades. Es un paisaje insólito, fascinante. En estas formaciones en la toba que van siendo esculpidas por los vientos y por las lluvias. Vean esto, ¿no? Es maravilloso. Y estas cuevas, en algunas de ellas ya se han instalado hoteles. Y hay también mezquitas, y hay iglesias muy antiguas, paleocristianas. Estamos hablando desde el siglo VI, VII de nuestra era. Aquí tiene lo que le llaman el castillo de Uchizar. Ahora, muchas de estas entradas, que pueden ver aquí los arcos de algunas entradas, comunican a pasadizos que se van adentrando en la tierra. Hasta convertirse en una serie de túneles como los de un hormiguero. Claro, en la actualidad está lleno de señales por todos lados, porque se puede uno perder ahí. Ahora, algunos de los hoteles más nuevos en Capadocia, algunos que se ubican ya en este castillo de Uchizar, y no es un castillo, es un castillo natural. El encanto es que están dentro de las cuevas de la roca, y esto siempre se les hace a los viajeros como entrar a un mundo de magia, a un mundo irreal. No hay otra ciudad que yo sepa en el mundo que tenga esta red de túneles y viviendas e iglesias tan extensa como la que se encuentra en Capadocia, que tiene un diámetro de más de 50 kilómetros. Es enorme esta área. Incluso en Turquía hay otras ciudades, trogloditas, como es el caso de Mira, cerca de Antalya, pero no las dimensiones de la Capadocia o del Valle de Gorem no las tiene más que Capadocia. Este es un corte para que tengan una idea de los niveles. Ahora, meterse aquí, a pesar de que hay señalización, no es recomendable que lo hagan sin un guía, que conozca esto, porque puede uno perderse o llegar a niveles muy bajos donde ya la humedad, vean, todo este subsuelo es de agua. Pero díganme si no es fascinante este entresijo de cavernas y de casas y de templos. Bueno, esta es una muestra de un hotel en la Capadocia. A mucha gente lo que más ilusión les hace es llegar y hospedarse en uno de estos hoteles y tomar fotos y sentir que están viviendo la aventura de sus vidas en un mundo subterráneo. Y aquí tienen las iglesias. Le llaman a esta la iglesia oscura.
que actualmente se encuentra perfectamente iluminada. Y es maravilloso los iconos, todas las pinturas que datan de la época bizantina, de los primeros expresiones artísticas del cristianismo. Vean esta crucifixión, qué maravilla de pieza. Estamos hablando siglo VIII, siglo IX. Y ya dentro del estilo bizantino, que fue el que después enseñaron los bizantinos al resto del mundo conquistado por ellos, incluso todo lo que es los Balcanes y lo que es Rusia. Los bizantinos llevaron el cristianismo a Rusia y lo difundieron por toda Asia Menor, por los Balcanes, por todos lados. Fue Bizancio el promotor del cristianismo y el promotor y difusor de todo el legado de la filosofía y del pensamiento griego. Ya cuando Roma, la de Italia, se había desmoronado bajo las invasiones de los bárbaros, fue cuando surgió en toda esta región el Imperio Bizantino, fundado por Constantino el Grande. Ya veremos después todo lo que es esta ciudad maravillosa, extraordinaria de Estambul. Para terminar, les había dicho de la ciudad de Afrodisias. Esta ciudad adquirió una importancia enorme porque está dedicada a Afrodita. Y hay que recordar que Afrodita es como la tatarabuela de Julio César. Imagínense qué orgullo, ¿no? Tener como ancestro nada menos que a la mujer más bella, a la diosa más bella de toda la mitología. Diosa del amor, diosa del deseo. Esta mujer mágica, para ella, a partir de la época de Nerón, desde antes de Claudio y de Calígula, fue dedicada a la dinastía Julio-Claudia. La dinastía Julio-Claudia fue fundada por Julio César, y Julio César se considera descendiente de Anquises y Afrodita. Afrodita era una diosa bastante traviesa, por decirlo de alguna forma, que se metió con todos los dioses que pudo y además con algunos mortales. Y tuvo hijos de dioses, tuvo hijos de mortales, y uno de los mortales fue Anquises. Anquises, hermano de Príamo y papá de Eneas. En la historia de la guerra de Troya, la que narra Virgilio, el poeta romano Virgilio, él hace alusión, de hecho, toda la historia de la guerra de Troya, no de la guerra de Troya, sino de la conquista de Troya con el caballo de Troya, eso está narrado por Virgilio, no está narrado por Homero. Homero nada más nos cuenta hasta la batalla, la lucha, aquel duelo entre Héctor y Aquiles, y termina con la muerte de Aquiles. Y toda esta parte ya fue posterior y miren, no sé realmente quién fue el promotor
de crear una ciudad a favor de Afrodita, pero nos encontramos con esta ciudad de Afrodisias, maravillosa ciudad, quizá una de las ruinas más bellas de toda Turquía sea Afrodisias. Yo les había comentado que para ver las ruinas en Turquía, Pérgamo, Éfeso, por supuesto, eran las más importantes. Omití mencionar Afrodisias. Hasta hace unos 30 años, Afrodisias hubiera podido ser eliminada de esta selección, pero en la actualidad es, después de todos los trabajos arqueológicos, empezando con este tetrapilón, así se llaman estas puertas que tienen como 4 elementos, 4 construcciones hechas consistentes nada más en columnas y un techo, un frontispicio, y estas columnas, este tetrapilón, que es la entrada, le da casi todos los tetrapilones, como tenemos el de Palmira en Siria, como tenemos el de Perge. Ninguno tiene la gracia, el refinamiento que este. Este es una joya. Parece que quisiera atrapar el viento. Y aquí no se puede apreciar bien, pero todos los detalles ornamentales de este pórtico son extraordinarios. Uno de los teatros más bellos de toda Turquía es el teatro de Afrodisias. En este teatro cabía más gente que la población de Afrodisias. Acá tenemos una de las calzadas de Adriano. Acá al fondo podemos ver los restos del templo de Afrodita, y se han encontrado columnas tiradas que están esperando su momento para ser restauradas, y se cree que se va a tener un templo tan sensacional casi como la Acrópolis. Este es el Odeón, que era una especie de teatro más pequeño, como para reuniones, estrenos de poesía, recitales de poesía, pero únicamente para 600, 700 personas. Acá en el fondo podemos ver lo que se está construyendo del templo de Afrodita. Bueno, este es el Odeón, este es el hipódromo, que está en magnífico estado de conservación. Esta es otra vista del tetrapilón. Acá al fondo se puede ver el templo de Afrodita. Además, todo está cubierto de pasto. La UNESCO apoyó la restauración de esta ciudad, otorgándoles fondos muy importantes para que le devolvieran la belleza a esta ruina, que es quizá una de las más bellas en toda Turquía, quizá salvo las de Éfeso. Vean, este es el templo de Afrodita. Esta es una de las fuentes. No se sabe quién es el retratado. Hay muchos que especulan que a lo mejor fue Nerón, por supuesto idealizado. No creo que Nerón tuviera este físico. Todos estos son mascarones que se han sacado de diferentes monumentos a Trajano, a Adriano.
Y aquí tenemos el edificio más importante. No se sabía de la existencia de este. La oficina del arqueólogo que se encargó en restaurar Afrodisias estaba sobre estas columnas. Cuando fue demolida estas oficinas, unos edificios sin ninguna gracia, se descubrió que estaba bajo tierra un edificio extraordinario llamado el Sebasteion. Aquí está el Museo de Afrodisias. Todas estas esculturas fueron traídas del Sebasteion. Aquí están las tres gracias. Las tres gracias, no sé si lo recuerden, fue este trío de diosas, la diosa Hera, la diosa Artemisa y la diosa Afrodita, que compiten para ver cuál era más bella. Por supuesto, París escogió a Afrodita, ¿no? Y después viene la venganza de Hera, que causó la muerte de París. Esta es la maqueta del Sebasteion. Únicamente hay un monumento comparable a este, que es el altar de Pérgamo, que actualmente se encuentra en Berlín. En toda Turquía no hay ningún edificio de la grandeza de este monumental edificio. Miren, aquí está Anquises llevando a su padre. Perdón, no, este es Eneas. En la Eneida nos platican cómo Eneas salva a su padre de la catástrofe de Troya, cargándolo porque ya no podía caminar, fue herido. Entonces lo carga y lo saca en hombros. Y después Eneas viaja, llega a Cartago y finalmente llega a Roma y funda Roma. Y todos sus descendientes culmina con Julio César. Era el cabecilla de la dinastía Julio-Claudia, que termina con Nerón. Después viene un periodo en un año son 3 emperadores, y después viene la dinastía de los Flavios, y después viene la dinastía de los Antoninos, que fue la época de oro de la cultura romana. Y aquí tienen Afrodita, una de las cabezas que se han encontrado en Afrodisias. Pues les agradezco mucho su presencia. Continuaremos la semana entrante, ya entraremos a la ciudad, a la maravillosa ciudad de Bizancio, Constantinopla e Estambul, una de las ciudades más fascinantes del mundo. Muchas gracias.